Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Hoy por fin traigo un vídeo aquí sentada, sin estar para arriba, para abajo. Los últimos vídeos sí que han sido un poco más estilo vlog, pero bueno, hoy por fin me siento aquí con vosotras a charlar, a parlotear, que también es algo que nos gusta hacer. Es verdad que estuve pensando en hacer un vídeo como de favoritos, últimos favoritos, generales y demás, pero tampoco tengo como grandes favoritos en general y me apetecía hablar un poco de libros. Entonces está haciendo una recopilación de el último vídeo que hice hablando de las últimas lecturas, que fue como a mediados de año más o menos. Que recopilé unos 10 libros, me parece. Y justo haciendo una recopilación de los libros que me he leído desde entonces, pues también tengo otros 10 libros. Así que me ha parecido buena idea, pues traeros esos 10 libros, hablaros un poquito muy resumidamente de ellos, sin contaros pues todo el plot del libro como tal, ¿no? Pero intentar pues compartir un poquito mi parecer sobre ellos, si lo recomiendo, si no. Ya os adelanto realmente que la mayoría os los recomiendo porque creo que soy bastante selectiva en los libros que leo y creo que las fuentes a las que acudo también suelen recomendar lecturas que son muy de mi gusto, entonces generalmente siempre me suele gustar prácticamente todo lo que elijo leer. Eso también es un punto a favor. Durante todos estos meses he leído un poco de todo, ¿vale? He leído novela, he leído ensayo, he leído también novelas gráficas, ha caído algún que otro audiolibro, aunque sigo sin hacerme muy bien al formato audiolibro. Mira que a mí me gusta mucho escuchar podcasts y yo creía que escuchar el audiolibro me iba a gustar también, pero la verdad es que no lo estoy no lo estoy pillando. Yo no sé si es porque los audiolibros que yo me he leído no son los mejores. Creo que el formato al menos no es para mí. Si en algún caso recomendáis algún audiolibro que creéis que me pueda gustar, pues estoy abierta a recomendaciones. Os voy a ir hablando un poquito de los libros que me he ido leyendo, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado y compartirlo un poco a poco con vosotras. Así que vamos a ello. El primer libro fue Oposición de Sara Mesa, que le puse un total de 4 estrellas en Goodreads. Y la verdad es que es un libro que me gustó mucho. O sea, de ahí las 4 estrellas, ¿no? Sí que creo que al principio se me hizo un poco difícil de seguir porque creo que es como mucho más denso, es donde explica más pues cómo funciona todo el tema de la administración pública y demás, pero luego ya a partir de como la segunda mitad del libro es como no podía dejar de leer y la verdad es que me gustó muchísimo y me parece un libro que mezcla muchas cosas, mezcla la ironía con esa incomodidad de cuando tú estás leyendo y te sientes incómoda y también con un sentido del humor. O sea, yo el final del libro me pareció divertidísimo, me gustó mucho. Yo sé que Sara Mesa no es una autora para todos los públicos, yo sé que hay opiniones muy polarizadas y que no a todo el mundo le gusta como escribe Sara Mesa. Y puedo entender que haya personas que se le haga un poco pesado de leer a esta autora. Yo en concreto me ha gustado mucho, a lo mejor si es lo primero que leéis de Sara Mesa, no sé si os lo recomendaría como primera lectura de ella, pero si ya os ha gustado algo de ella, pues os lo recomiendo porque es muy suyo realmente. Luego el siguiente libro que me leí, que este sí que me lo leí por audiolibro, fue La pasión de los extraños de Marina Garcés, que yo sé que en el último vídeo que hice de las últimas lecturas dije que no iba a volver a leer seguramente nada de Marina Garcés. El caso es que vi este que estaba en formato audiolibro y que es un tema que me apasiona, que es la amistad, y dije, bueno, te puedo dar una escucha. Y bueno, ya sabéis que a mí los anteriores libros tampoco me apasionaron. Creo que es una autora que tienes que tener como muchos conocimientos previos para poder llegar a entenderla bastante. Pero este ensayo la verdad es que me ha sorprendido bastante. Creo que es uno de los ensayos que hablan de la amistad más completos que he leído. En general es un ensayo que habla desde una perspectiva muy filosófica también e histórica sobre la amistad. Creo que toca muchísimos palos y el fin yo creo que al final es hablar de la amistad como una relación de interdependencia y de una posibilidad de una vida compartida con las amigas, básicamente, y también usar la amistad como una forma también de cubrirnos a nosotros como individuos, ¿no? Y también como esa definición que tenemos de nosotros mismos va cambiando con nuestras relaciones
relaciones. Y una de las partes que más me gusta es cómo habla de que la amistad no es una relación que esté institucionalizada en nuestra sociedad, como puede ser a lo mejor el matrimonio. Entonces ella habla mucho de que cuál es el fin de la amistad, ¿no? Si no hay esa institucionalización es porque a lo mejor el fin único de la amistad es simplemente tener ese encuentro entre personas que tienen una cierta afinidad, que la amistad no hay ningún otro fin por el que tú seas amigo de otra persona, ¿no? Que no sea más que el compartiros mutuamente. Y eso me parece pues muy bonito y me parece que ella lo explica muy bien, la verdad. Entonces yo este libro la verdad es que lo recomiendo mucho y yo como obsesa que soy de las lecturas sobre la amistad, pues este la verdad que me ha gustado también muchísimo. Luego el tercer libro que me leí, que fue uno del club de lectura al que voy, es Súper emocional, ¿vale? Súper emocional, una defensa del amor de Juan P. Sánchez López. También es un ensayo en el que habla sobre el amor, la forma que tenemos de relacionarnos, cómo a través de cómo nos relacionamos también esto se relaciona con otros temas de la vida, como nuestra identidad. Me gusta mucho un capítulo en el que habla, que yo creo que es como lo que más me gusta de este libro, que hace muchas referencias a la cultura pop. Habla de Crepúsculo, habla de letras de canciones de Lana del Rey. Y entonces a mí lo que más me ha gustado, sobre todo, hay un capítulo que me ha hecho especial ilusión, que es que habla mucho de cómo las divas del pop, incluso las folclóricas en su tiempo, son una parte muy importante de la identidad queer y sobre todo de la identidad de un hombre gay, y de cómo ese fanatismo hacia esas divas del pop pues también construye esa identidad de esta persona. Y también las relaciones que tiene con las otras personas, y me parece algo muy guay. Ya os digo, a mí me ha parecido un libro maravilloso. Yo sé que es un libro que es bastante teórico. En este caso creo que en algunas cosas sí que peca de eso, pero a mí al menos la forma de plasmarlo todo me ha gustado muchísimo, porque a pesar de ser eso muy teórico, a veces pues algún capítulo tenías como que volver para atrás, volver a leerlo, decirte qué he leído, no me acuerdo. Aún así a mí me parece increíble, y creo que salió también muchas cosas del club de lectura. Y de este autor la verdad que tengo bastantes ganas de leer los poemarios que tienen, que la verdad que no los he leído y tengo ganas también de hacerme con ellos. Luego el siguiente libro que me leí, que fue uno de los que me compré en la Feria del Libro, como hizo la mayor parte de la población que fue a la Feria del Libro de aquí de Madrid, y fue 6000 de Laura C. Vela. No sé si os he hablado ya de este libro en otros vídeos, no estoy muy segura, pero bueno, habréis oído hablar de este libro porque está en boca de todo el mundo, ha sido como de las novedades más boom de estos últimos meses. Nada, es un libro, ya veis, súper pequeño, de estos de la colección de la editorial de Niños Gratis. O sea, yo me lo leí en una tarde, hay que saber digerirlo bien. Es un libro que yo fui totalmente a ciegas a leerlo, y yo sé que es difícil porque ya se ha hablado bastante de este libro y ya se sabe a lo mejor bastante de qué puede ir, pero si vais un poco a ciegas, muchísimo mejor. Habla de temas bastante duros. A mí mi parte favorita es que esto saliese de unas clases de escritura creativa que iba Laura y las impartía Sabina Urraca, que es la editora de este libro. Me parece increíble que de esas clases saliese esto, porque a nivel de escritura me parece que es impecable. Es un libro pues que habla sobre el trauma, y sobre todo me gusta que hace mucho hincapié de cómo ese trauma te marca, pero también cómo te marca la reacción de tu círculo cercano, más familias, amigos, gente del instituto, del colegio al que vayas, de la universidad, más cómo te marca más incluso esa propia reacción y esos comentarios que puedas recibir desde el exterior hacia ese trauma. Y creo que todo eso lo plasma aquí Laura de una forma increíble. Esto le puse 5 estrellas. Es un libro que recomendaré a todo el mundo y estoy muy contenta de habérmelo comprado en la Feria del Libro. Ya sabéis que en la Feria del Libro pues me compré bastantes libros que
todavía no me he leído la mayoría, he de decir. Luego hablaremos un poquito de las lecturas próximas, de qué estoy leyendo y demás, pero bueno, cuando terminemos. Después de este libro me leí también Amor, y Bollo, que es una de estas de las antologías que tiene de amor de la editorial Con tinta me tienes. Yo tengo también el de Amor, amigas, que yo no sé dónde está. Sé que se lo presté a alguien, pero yo no sé a quién se lo presté, pero bueno. El de Amor, amigas, por ejemplo, a mí no me gustó tanto y este me ha gustado muchísimo. No, es verdad que no he leído como muchas más antologías de estas, pero a mí esta me parece como bastante completa y me parece que siempre pasa que cuando juntas a varias personas en un mismo libro, hay a veces que algún capítulo se queda más flojo que otros. En concreto aquí pues hay capítulos que me gustan muchísimo más que otros, pero creo que hay bastante buen equilibrio entre todos los capítulos. Bueno, a mí mi capítulo favorito es el de Paula Villanueva, porque me parece un capítulo exquisito de leer, la verdad, súper bonito. He vuelto a él, a leerlo, después de terminar de leer el libro. ¿Os gusta este tipo de libros? ¿Ya habéis leído alguna que otra antología más de esta colección? Pues este la verdad es que os lo recomiendo mucho. Luego también me leí la novela gráfica de Siempre tendremos 20 años de Jaime Martín. Es una novela gráfica que la verdad es que me gustó bastante. Es verdad que el libro es bastante grande y es un poco incómodo de leer. Siento que tienes que tener una mesa para leerlo, pero es un libro bastante finito realmente. Y es una novela que te habla de, bueno, de un grupo de amigos, bueno, del grupo de amigos del escritor y de pues cómo han ido cambiando desde los años 80 hasta hoy y como todos los hitos históricos que vivieron, cómo vivieron también la transición en España, cómo vivieron sus años de juventud en esa época, las problemáticas sociales que había y luego también llega hasta la crisis del 2008 y cómo esto pues afectó a su grupo de amigos y a su familia y cómo afectó a la población entera. Y es un libro que me gusta mucho, me gusta que esté basado en su grupo de amigos de verdad. Luego al final del libro pone una foto de ellos. Y eso me pareció súper chulo. Si os gusta la novela gráfica o si queréis leer algo de novela gráfica, pues creo que es un libro bastante cortito con el que poder empezar. Luego el siguiente libro, que este sí que os he hablado, que tampoco me voy a explayar mucho, es Yo era un chico de Fer Rivas. ¿Qué decir de este libro? Me costó bastante leerlo. No sé si estuve un mes para leerlo, pero aún así me ha gustado mucho porque le he puesto, creo que le puse como 4 estrellas en Goodreads. O sea, realmente es un libro que me gusta mucho y que recomiendo, pero se me hizo difícil de leer, no porque la escritura fuese difícil de entender ni nada por el estilo, sino porque creo que la autora habla mucho de muchos traumas y de muchas vivencias que a mí se me hacen un poco complicadas de leer, bueno, complicadas, difíciles de leer, pero es que el último capítulo de este libro es tan maravilloso. Me gustó tanto como unió toda la historia, se me pareció maravilloso y solo por ese último capítulo es que merece muchísimo la pena. Sí que es verdad que hay muchas descripciones muy explícitas sexuales. A mí a veces, pues eso, se me hacía bastante complicado leerlo, pero entiendo que también es como a lo mejor lo que busca la autora, ¿no? De esa incomodidad, hacer un disclaimer ahí a las personas que a lo mejor pues ese tipo de descripciones pues no les guste por lo que sea, pues que lo sepáis. Yo os animo a que lo leáis porque a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Luego, lo siguiente que me leí, que esto me lo leí en el ebook, fue La Metamorfosis de Kafka. Llevo ya un tiempo queriendo leerme La Metamorfosis, no sé, yo me lo leí en el instituto y no tenía como mucho recuerdo. Obviamente sabía como el plot principal, ¿no? Pero como que no recordaba muy bien cómo se desarrollaba la historia. Sí que es verdad que esperaba que fuese un libro que me impactase como muchísimo más y me pareciese como mucho más novedoso. Supongo que pues un libro clásico, pues a lo mejor el haber leído más cosas también que criticarse también pues la sociedad, el trabajo asalariado y demás, pues a lo mejor por eso no me ha impactado tanto, pero bueno, me parece que estaba bien, pues un libro cortito, si queréis pues leer más clásicos, supongo que este es un libro bueno, poco más, yo creo que todos conocemos la Metamorfosis. No sé si volvería a leer clásicos o qué
tipo de clásicos leer. Sí que me gustaría leer más clásicos, pero no sé muy bien hacer la selección de ellos. Así que si recomendáis alguno que digas, mira Laura, yo creo que por tus gustos esta a lo mejor te puede cuadrar, pues también estoy abierta a esas recomendaciones. Luego el siguiente libro que me leí fue People We Meet on Vacation, que me he enterado, yo al menos, yo sé que es una cosa que se lleva sabiendo mucho, pero me he enterado que van a hacer una película. Bueno, el libro es de Emily Henry, me lo leí estando este verano en Valencia, está en la playa, básicamente, entonces creo que es como el libro perfecto para leerte en esas circunstancias. No he leído más de esta autora, yo sé que es una autora que suele gustar bastante en este tipo de género de romance. Yo no suelo leer este tipo de libros, no por nada, sino porque siento como que no encuentro aquellos libros que me gusten. Entonces por eso no leo tanto estos libros que me gustaría, porque creo que son libros muy pues divertidos, ¿no? Para pasar el rato, que no siempre hay que estar leyendo como dramas, traumas y cosas súper intensas y ensayos súper intensos, y a veces leerte un libro de estos está como muy bien. Y creo que además en verano es como la época perfecta, pero es que no encuentro libros de este estilo. Intentaré leer más de Emily Henry porque este libro en general me ha gustado. Creo que este libro se lo habrá leído casi todo el mundo. Creo que el desarrollo de la historia podría haber sido mejor, me hubiese gustado más que la relación se desarrollase como muchísimo más lenta, y me falta como el estirar un poco más esa tensión. En general no diré que no me gustó, porque la verdad es que me lo devoré en la playa. Un libro divertido que a veces también está muy bien tener. Si me recomendéis también libros de esta autora que os hayan gustado, pues también bienvenido sea. Luego el siguiente libro que me leí, que bueno, esto creo que no va a interesar a todo el mundo, pero os lo voy a enseñar igualmente por si hay alguien que le interese y le parezca curioso, que es el de La Bruja Verde, que ya os hablé en anteriores vídeos de él. Bueno, es como una especie, es más un libro de consulta sobre magia natural con hierbas, flores, aceites esenciales, etcétera. Bueno, si no creéis en estas cosas, pues no os va a interesar. Si creéis o tenéis curiosidad por estas cosas, pues os lo recomiendo, porque es un libro como bastante básico de teoría y también un poco de práctica, porque pues te va diciendo un poquito pues cosas que tú puedes aplicar en tu vida y rituales y cómo puedes pues decorar tu casa para potenciar esas energías, etcétera, etcétera. Así que si os interesa todo este mundo, pues os lo recomiendo porque a mí me ha parecido bastante interesante. Creo que es un libro pues que iré consultando con el tiempo. Y luego por último, el último libro que me terminé, que fue también para el club de lectura, que fue Historia de una terraza de Hilary Leitster. Y es una historia de 4 relatos que están interconectados entre sí. Creo que esto se llama novela circular, puede ser, pero es como que vuelve en el primer relato a luego al último y como que están todos unidos. Es un tipo de estructura que yo no había leído antes mucho de este estilo, entonces me pareció como muy novedoso para mí en concreto. En general el libro me gustó mucho, pero yo sí que sentí que había como algunos capítulos mucho más potentes que otros, y había ahí un nivel más de desigualdad entre unos y otros, que en general, bueno, pues a lo mejor había unos que estaban aquí y otros estaban aquí, que tampoco estaban como súper alejados de uno de los otros, pero sí que a veces lo notaba un poco. Pero en general me ha gustado. Es verdad que yo lo terminé de leer el mismo día del club de lectura, y llegué al club de lectura y es verdad que con las cosas que comentó la gente que fue, como que me gustó más luego el libro, porque yo iba con una idea de, bueno, tampoco me ha cambiado la vida, pero luego la perspectiva y de cómo lo habían vivido las otras personas creo que es como lo que más me gustó. Entonces esto es una nota para deciros que os apuntéis a un club de lectura, aunque os leáis libros que pensáis que no os van a gustar, porque luego al ver cómo lo han vivido también las otras personas os cambia mucho el punto de vista, y creo que es algo que enriquece mucho a las personas. Bueno, chicas, esos son todos los libros que me he leído en estos últimos meses. No considero que sean muchos, porque es verdad que el año pasado yo creo que leí bastantes más libros. Ahora llevo como un total de unos 21 libros, me parece, que no son muchísimos, pero bueno, me voy a aplicar lo que dije en anteriores vídeos, que no hay que compararse con las demás personas que leen. No pasa nada por no llegar a 50 libros al año, ¿vale? Es una cosa que a mí me causa un poco de, sobre todo cuando hago estos tipos de vídeos hablando de libros, como que me crea como bastante inseguridad, pero bueno, es una cosa
que yo me tengo que aplicar también a mi cabecita para que veáis que yo digo muchas cosas, pero luego también yo tengo que hacer ahí un ejercicio mental para quedarme con ello. Ahora mismo estoy con 2 libros, que estoy con El ataque de las cabras de Laura Chivite, que también me está gustando muchísimo. Lo que pasa es que como empecé a leer este libro para el club de lectura, pues ya lo dejo un poco abandonado y tengo que volver a retomarlo. Y luego estoy con un ensayo que es el de Un aborto 8.000 pesetas de Paula Boira. Pues estoy con eso, creo que cuando acabe esos 2 libros voy a empezarme a leer Hamnet de una vez, porque yo creo que ya está llegando el otoño y creo que es una época perfecta y me lo quiero leer antes de que saquen la película, porque es que sale Paul Mescal en esa película y yo necesito ir a verla, pero me quiero leer el libro antes. Eso es como lo próximo que voy a leer. Estoy contenta con las lecturas que he ido teniendo durante todo este año. Vamos a ir por el último tramo de 2025 a ver con qué nos sorprende. Y ya está, comentadme también si vosotros habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido, qué libros os estáis leyendo actualmente, si me recomendáis algún libro que hayáis leído durante este último año. Y por mi parte ya está. Creo que he hablado muchísimo, tengo la boca sequísima de tanto hablar. Aquí me despido, espero que os vaya muy bien, que tengáis un buen día, una buena noche cuando estéis viendo este vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea muy pronto también. Así que nos vemos. ¡Chao!